Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Yo soy Raquel Imachi, formo parte de la Liga STEAM y el día de hoy seré su profesora. Hoy continuaremos con el tema de progresiones y análisis combinatorio. Así que todos vayan por sus materiales para poder comenzar con la clase. El día de hoy realizaremos ejercicios súper interesantes, así que no se lo pierdan. Hoy aprenderemos cuál es la importancia de las permutaciones, además de cómo aplicamos estas en la vida real, cuál es la importancia de las combinaciones y cómo aplicamos las combinaciones en la vida real, cuál es la importancia de las variaciones, además de cómo aplicamos las variaciones en la vida real. Para comenzar con la clase, primeramente recordemos qué es una permutación. Una permutación es la variación del orden de los elementos de un conjunto ordenado, donde dicho orden o posición sí tiene importancia dentro de la permutación. Entonces, los tipos de permutación que habíamos visto son la permutación con repetición, la permutación sin repetición y la permutación circular. La permutación con repetición está dada por la permutación de n elementos que se repiten a veces, que se repiten b veces, que se repiten c veces, y eso es igual a n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial. Las permutaciones sin repetición vienen dadas por la fórmula de permutación de n elementos en grupos de k, y eso es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Las permutaciones circulares vienen dadas por la fórmula de permutación circular de n elementos es igual a n menos 1 factorial. Ahora, ¿cuál es la importancia de las permutaciones? Las permutaciones nos permiten conocer de cuántas formas se pueden formar los grupos de elementos definidos, tomando en cuenta el orden de los mismos. Con las permutaciones nosotros podemos conocer el alcance de los elementos que los componen. Por ejemplo, en un código de barras podemos observar todos los números que contiene, y en esto se van formando grupos, donde cada número es un específico para cada producto. Entonces sí importa el orden, porque si intercambiamos el orden ya estaríamos hablando de un producto distinto. Ahora, ¿cómo aplicamos las permutaciones en la vida real? Para eso veamos algunos ejemplos. Primero tenemos el número de control de boletos de avión. Un número de control es único para cada pasajero. En cada vuelo se registra con un código diferente para cada pasajero. Ahora, ¿cómo saber para cuántos pasajeros un determinado número de control es? Pues para esto se nos dan los siguientes datos. Cada número de control está compuesto por 6 dígitos, y estos dígitos van del 0 al 9. Ahora, como sabemos esto, ¿cuántos códigos de control se podrán realizar? Pues notamos en este tipo de ejercicio que estamos hablando de una permutación sin repetición, donde tenemos k elementos que vienen a ser 6 dígitos, y contamos con los dígitos del 0 al 9 para componer nuestra permutación, y tendríamos un total de 10 dígitos. Aplicando nuestra fórmula de la permutación, diríamos que la permutación de 10 elementos en grupos de 6 es igual a 10 factorial sobre 10 menos 6 factorial, y eso es igual a 10 factorial sobre 4 factorial. Desarrollando los factoriales tendríamos la siguiente expresión. Si simplificamos, nos quedaría 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10, lo que nos daría un resultado de 151.200. Entonces nosotros decimos que con esa cantidad de dígitos nosotros podríamos formar 151.200 números de control de los boletos de avión. Ahora pasemos con otro ejemplo, el de código de barras. En los códigos de barras podemos notar dos grupos de números. Ahora, los números del final son 5 y estos van variando, son los únicos que varían de acuerdo al producto. Entonces, ¿cómo saber cuántos códigos de barra puedo conformar? Para esto cuento con 5 números que son los únicos que van a ir cambiando, que son los dígitos del final.
y estos solo van a ir del 1 al 9, lo que implica que nosotros tendríamos 9 elementos para jugar. Y vemos que otra vez tenemos que aplicar el concepto de permutación sin repetición, por lo que tendríamos que cada elemento es igual a 5, y como contamos con los números del 1 al 9, nosotros decimos que n es igual a 9. Aplicando lo que es la fórmula de la permutación sin repetición, tendríamos que la permutación de 9 elementos en 5 grupos es igual a 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial, y eso es igual a 9 factorial sobre 4 factorial. Desarrollando los factoriales tendríamos 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 sobre 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, simplificando el factorial de 4 con los primeros 4 términos del factorial de 9, nosotros tendríamos 5 por 6 por 7 por 8 por 9, lo que nos daría un total de 15.120. Entonces, los códigos de barra que nosotros vamos a poder formar son 15.020. Ahora una pregunta para ti. Responde lo siguiente. La importancia de las permutaciones es que estas nos permiten conocer de cuántas formas se pueden formar grupos de elementos definidos, tomando en cuenta el orden. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, porque las permutaciones sí nos permiten conocer de cuántas formas se pueden formar los grupos, y en estas sí importa el orden. Ahora recordemos otro concepto que habíamos visto en clases anteriores, el de variación. La variación de distintos grupos formados por un número de elementos definido, y en estos tipos de grupos se cumple lo siguiente, que no todos los elementos participan. En segundo lugar, el orden de los elementos sí importa. Y como tercero, pueden o no repetirse los elementos. Entonces, veamos los tipos de variaciones que conocemos. Los tipos de variaciones eran con repetición y sin repetición. El tipo de variación con repetición viene dado por la fórmula de variación con repetición de n elementos en grupos de m. Y eso es igual a m elevado a n. Ahora, la variación sin repetición viene dado por la fórmula de variación de n elementos en grupos de m. Y eso es igual a m factorial sobre m menos n factorial. Pasemos a ver cuál es la importancia de las variaciones. Las permutaciones calculan los posibles resultados de una determinada selección de elementos, tomando en cuenta su orden. Entonces, con las variaciones, lo que nosotros podemos establecer es el alcance de un sistema de elementos. Ahora, ¿cómo aplicamos las variaciones en la vida real? Para aplicarlas, nosotros podemos tomar el ejemplo de la estadística para encuestas. Ahora, en este tipo de estadísticas, los datos reflejan el comportamiento o preferencias de cada una de las personas encuestadas. Entonces, para poder realizar una encuesta favorable y que nos convenga a nosotros decimos que a menor número de preguntas posibles, entonces mayor posibilidad de respuestas certeras tendremos, ya que a mayor número de preguntas, entonces las posibilidades de respuesta se incrementan exponencialmente, y esto implica que muchas personas nos puedan decir mentiras. Por lo que veamos un ejemplo. Nos dice, se realiza una encuesta para determinar las características de un futuro teléfono inteligente. La encuesta tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, que son de acuerdo, desacuerdo y neutro. ¿De cuántas posibles formas se pueden responder dicha encuesta? Entonces, para este tipo de problemas, lo que nosotros vamos a aplicar es variaciones. Decimos que n es igual a 10, ya que nosotros contamos con 10 preguntas. Nuestra m vendría siendo igual a 3, porque cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta.
Entonces aplicamos la fórmula de variación con repetición y diríamos que la variación con repetición de 10 elementos en grupos de 3 es igual a 3 elevado a 10, lo que nos da un resultado de 59.049. Entonces decimos que la encuesta se podrá responder de 59.049 formas diferentes. Pasemos con otro ejemplo. Si nosotros observamos un billete de cualquier cantidad, nosotros podemos notar lo siguiente, que cada billete tiene un código distinto. Este código está formado por números y por letras. Cada código es único para cada billete. Cada serie de billetes viene dado con distintas letras. Entonces, ¿cuántos billetes nosotros podremos obtener con cada serie? Entonces, lo que nosotros podemos ver es un ejemplo. Nos dice, se lanza una nueva serie de billetes, donde el código numérico está compuesto por 6 dígitos, del 0 al 9. ¿Cuántos billetes de esta serie podrán ser impresas? Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros notamos lo siguiente. Contamos con los dígitos del 0 al 9 y tenemos 6 dígitos. Entonces, como contamos con los dígitos del 0 al 9, nosotros decimos que m vale 10 y n vale 6. Aplicando nuestra fórmula de variación con repetición, tendríamos que la variación con repetición de 6 elementos en grupos de 10 es igual a 10 elevado a 6, lo que nos da como resultado 1.000.000. Entonces decimos que en esta serie se podrán imprimir 1.000.000 de billetes. Ahora, este ejercicio va para ti. Si una serie antigua de billetes en bolivianos contaba con un código numérico de 8 dígitos, que vendría siendo n, si el código contenía números del 0 al 9, ¿cuántos billetes diferentes existen? Entonces, veamos cómo resolviste. Lo que teníamos que notar es que nosotros contamos con los dígitos del 0 al 9. Y como pudimos notar, tenemos 8 dígitos. Y los dígitos que contábamos eran 10. Entonces, aplicando lo que era la fórmula de variación con repetición, lo que nosotros hacíamos era reemplazar los datos que ya teníamos en nuestra fórmula. Y nos quedaría que la variación con repetición de 8 elementos en grupos de 9 es igual a 10 elevado a 8. Entonces, eso nos daría un resultado de 100 millones. Entonces, la respuesta correcta es que existen 100 millones de billetes en esta serie. Pasemos con nuestra pregunta. Nos dice, los tipos de variación son: inciso A, con repetición; inciso B, con repetición y sin repetición; o inciso C, con repetición, sin repetición y circulares. La respuesta correcta es que los tipos de variación son con repetición y sin repetición. Ahora pasemos a recordar otro concepto importante, el que nos decía de combinación. La combinación es un arreglo donde el orden no es importante. La notación para las combinaciones es de C de n elementos en R, que es la cantidad de combinaciones de n elementos seleccionados de R a la vez. Entonces, los tipos de combinaciones que habíamos visto previamente eran con repetición y sin repetición. La combinación con repetición viene dada por la fórmula de combinación con repetición de n elementos en grupos de m es igual a m más n menos 1 sobre n.
y esto es igual a m más n menos 1 factorial sobre n factorial por m menos 1 factorial. Por el contrario, la combinación sin repetición es igual a la combinación de n y x, y eso es igual a n sobre x, y eso es igual a n factorial sobre x factorial por n menos x factorial. Ahora, ¿cuál es la importancia de las combinaciones? En ciertas ocasiones nos es de mucha utilidad el uso de patrones arbitrarios, sin considerar el orden de los mismos. Esta llega a ser una característica única. Por ejemplo, en los billetes de lotería, en donde estos no necesitan tener un orden específico, ya que solo se va a contar con un campeón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar las variaciones en la vida real? Para esto, veamos algunos ejemplos. Como decía previamente, en los números de lotería. En este tipo de números, nosotros contamos con cifras aleatorias, que no tienen un orden predeterminado. Sin embargo, es importante conocer cuántas cifras de lotería estarán presentes en un sorteo, para poder establecer a cuántas personas se pretende llegar con el mismo. Entonces, ¿cuántos números diferentes de lotería podrán ser vendidos? Veamos, aquí nos dan un problema y nos dicen que los números de lotería para el sorteo de un automóvil 0 kilómetros están comprendidos desde el 1 al 99. 5 de estos números estarán impresos en cada ticket, donde no existen números repetidos. Entonces, ¿cuántos tickets estarán puestos en venta? Para saber esto, lo que nosotros nos planteamos es lo siguiente. Primeramente nos dice que no tiene un orden en específico, por lo que no se podrán repetir los elementos. Entonces aplicamos la combinación sin repetición. Y aplicando la fórmula de la combinación sin repetición, tendríamos que la combinación de 99 elementos en grupos de 5 es igual a 99 factorial sobre 5 factorial por 94 factorial. Si desarrollamos y simplificamos los factoriales, nos quedaría 95 por 96 por 97 por 98 por 99 sobre 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y eso nos daría un resultado de 71.523.144. Por lo que nos da un total de 71.523.144 tickets podrán estar en venta. Ahora veamos otro tipo de combinación, las combinaciones de colores. Un artista cuenta con los 7 colores del arco iris para realizar una pintura. Sin embargo, para realizar una pintura realista necesita de más colores. Entonces, ¿cuántos colores extra podrá obtener el artista si combina los colores del arco iris de 2 en 2? Entonces, notamos que para este tipo de ejercicio no tiene orden específico, ya que no importa si ponemos primero el azul o el amarillo, siempre nos va a dar verde. Entonces, otra cosa que podemos notar es que no podemos repetir los elementos, porque si los repetimos nos va a dar el mismo resultado. Por lo que aplicamos el concepto de combinación sin repetición. Tendríamos que n es igual a 7, porque contamos con los 7 colores del arco iris, y m es igual a 2, porque vamos a estar combinando colores de 2 en 2. Aplicando nuestra fórmula nos dice que la combinación de 7 elementos en grupos de 2 es igual a 7 factorial sobre 2 factorial por 5 factorial. Si simplificamos, tendríamos 6 por 7 sobre 1 por 2, lo que nos da un resultado de 21. Entonces decimos que el artista tendrá 21 colores extra. Ahora pasemos con un ejercicio para ti. Un artista quiere realizar una pintura realista, para lo cual cuenta con 8 colores básicos. Si se requiere una gama de colores más grande, ¿cuántos colores extra tendrá el artista si mezcla sus 8 colores de 3 en 3? Inciso A.
221 colores, inciso B, 112 o inciso C, 121. Te doy unos minutos para que tú puedas resolver. Entonces, veamos cómo se resuelve este problema. Tendríamos los siguientes datos. Los colores extra que nosotros necesitamos nos dice que se trata de una combinación sin repetición. Entonces, como nuestra artista cuenta con 8 elementos, principalmente, nosotros decimos que n es igual a 8. Ahora nos dice que vamos a agrupar de 3 en 3, por lo que m vendría siendo igual a 3. Aplicando la fórmula de combinación sin repetición, tendríamos que la combinación de 8 elementos en grupos de 3 es igual a 8 sobre 3, lo que es igual a 8 factorial sobre 3 factorial por 8 menos 3 factorial. Entonces eso es igual a 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial, lo que nos da un resultado de 6 por 7 por 8 sobre 1 por 2 por 3. Si nosotros resolvemos eso, nos da un total de 112, por lo que el artista podrá formar 112 nuevos colores. Ahora vamos con otra pregunta. Nos dice, para los números de lotería, ¿se utilizan las combinaciones, las permutaciones o las variaciones? Entonces, para los números de lotería lo que se utiliza son las combinaciones. Como habíamos visto previamente en los ejemplos, nos dice que para los números de lotería nosotros no necesitamos tener un orden específico, por lo que se trata de combinaciones. Entonces llegamos al final de la clase y veamos rápidamente lo que aprendimos hoy. Hoy vimos cuál es la importancia de las permutaciones, también cómo podemos aplicarlas en la vida real, cuál es la importancia de las combinaciones, cómo aplicamos estas en la vida real y cuál es la importancia de las variaciones y cómo aplicamos estas en la vida real. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides repasar todos tus ejercicios y nos vemos la próxima.